Todos los viernes de hablar con nuestro compañero Horacio Berbisky. Horacio, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Ustedes Bien, cómo van? bien, cerrando la semana. Sí, cerrando la semana, bueno. Sí. Sabemos que en tu caso no, porque viernes y sábado es el cierre del cohete, No, que es para lo mí peor. viernes y sábado son los días más tremendos de la semana. Claro. Pero bueno, un juez amigo me mandó una nota de una revista norteamericana que se llama Business Insider, se quiere decir algo así como desde adentro de los negocios, donde informa que el Fondo Monetario Internacional está recomendando aumentar impuestos a la riqueza. Me costó el artículo era bastante impreciso, y entonces estuve buscando en la página del Fondo Monetario. Sí. Y finalmente, luego de una búsqueda bastante larga, porque hay muchísimos documentos. No me digas que lo encontraste. Sí, lo encontré. Increíble. Lo encontré, se llama Serie Especial sobre Políticas Fiscales para Responder a la COVID-19. Y tiene una advertencia que dice: esta es una nota de una serie producida por el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario para ayudar a los países miembros a manejar la emergencia de la COVID-19. ¿Y ahí dice aclara que recomienda aumentar impuestos a la riqueza? Sí, exactamente. Bueno, tiene varios puntos el documento. El que me importa en este momento es el punto 4, que se llama asegurar los ingresos y promover la solidaridad. Y recomienda a los países miembros del Fondo Monetario consideren incrementar las tasas de los impuestos a los mayores ingresos, a la propiedad y a la riqueza, tal vez a través de una sobretasa de solidaridad. La baja de precios del petróleo, estoy lentamente porque estoy traduciendo del inglés. Sí. La baja de los precios del petróleo permite aumentar los impuestos al petróleo sin incrementar los precios al consumidor. Bueno, esta específica recomendación del tema del petróleo en la Argentina es muy difícil por razones propias de la estructura argentina y de los problemas energéticos de la Argentina. Y luego recomienda aplicar un plan de continuidad en los negocios e implementar estructuras de administración de crisis en las agencias recaudadoras de impuestos. Y dice: monitoreen estrechamente a los grandes contribuyentes, que son los que tienen capacidad para cumplir con los pagos y con las obligaciones establecidas, dado que esa capacidad es mucho menor en las pequeñas empresas. Claro. No dice más que esto, ahora no dice menos que esto, ¿no? No, insólito. No sé si no conozco todos los documentos del FMI, pero no recuerdo que el FMI haya recomendado alguna vez que les cobremos más impuestos a los ricos. Sí se llega a enterar Vargas Llosa. No, yo sí recuerdo. ¿Sí? En la época de Menem y Cavallo, el director gerente del Fondo Monetario era un francés que se llamaba Michel Camdessus, Sí. que era un hombre, digamos, de formación de extracción social cristiana, como creo que es también la actual directora gerente Cristalina Georgieva, que planteaba que no era responsabilidad del fondo, sino de los estados, el financiarse cobrando impuestos allí donde está la riqueza. Lo decía una y otra vez. Ahora, claro, después, a la hora de la hora, cuando un país firmaba, y la Argentina firmaba un acuerdo con el fondo, las condicionalidades que le ponía eran muy duras. Sí. Y exigían, digamos, un superávit fiscal grande.
Y era en ese contexto que Candesí decía, bueno, ustedes dicen que es difícil conseguirlo, bueno, pero ¿por qué van a aumentar siempre la presión sobre los que no tienen cuando pueden aumentarla sobre los que sí tienen? Claro. Es decir, hay una tradición histórica en ese sentido. La novedad es que en este momento el fondo no está pidiendo esas medidas de ajuste, sino por el contrario está poniendo en duda su viabilidad. Y no solo el fondo, ya hemos dicho en ediciones anteriores, como en revistas como el Financial Times, el The Economist, se están planteando cosas parecidas, la Asamblea General de Naciones Unidas. De hecho, Horacio, el otro día hablamos con Juan Pablo Bojoslavsky, que vos lo conocés bien porque han escrito un libro juntos, justamente que planteaba eso, que el reclamo del 100% de las deudas hoy, dijo, es una violación a los derechos humanos directamente. Sí, claro, por supuesto. Y Bojoslavsky es el experto independiente en el tema de deuda externa y derechos sociales, claro, ¿no? Del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora, más allá, digamos, del juego del fondo, lo que esto pone en evidencia, me parece, es el carácter retrógrado de la burguesía argentina y de los grandes medios que expresan sus intereses, que están entre los más retrógrados del mundo. Y además, digamos, no tienen la menor congruencia lógica en sus planteos, porque los mismos sectores y las mismas personas que se oponen al impuesto a la riqueza, en el que está trabajando el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, el proyecto que están trabajando los diputados Kirchner y Heller, las mismas personas que cuestionan esto, también cuestionan la oferta del gobierno argentino a los acreedores. Sí. Y dicen que es insuficiente, que por esa vía no va a haber un acuerdo, que marchamos hacia un default, que habría que hacer un esfuerzo adicional. Y los mismos sectores, y a menudo las mismas personas, cuestionan el recurso a la emisión monetaria para los planes de socorro a los sectores en dificultades que implementa el gobierno nacional. Entonces, si vos tenés que ofrecerle un pago mayor a los acreedores externos, no podés poner impuesto a las grandes fortunas y no podés emitir, y bueno, ¿qué te están planteando? Que te suicides. Claro. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda fuera de esto? Dolarizar, Horacio. Lo cual sería, Bueno, lo cual es un suicidio, digamos, para seguir con tu razonamiento. Pero por supuesto. Pero mirá entiendo cómo que está si uno ahora. repreguntara a esos economistas 3 o 4 veces, terminarían ofreciendo esa opción. Sí, por supuesto, es verdadero lo que decís, y además en todos los momentos de grandes crisis se produce la ofensiva de los dolarizadores. Eso ocurrió durante el gobierno de Menem, que cuando más cerca se estuvo, porque bueno, la convertibilidad era una forma de dolarización. Lo que pasa es que era una forma de dolarización con puerta de salida. Puerta de salida muy onerosa, muy compleja, lo vimos en el 2001-2002, pero había puerta de salida. Cuando dolarizás no hay puerta de salida. Lo que plantean los que quieren dolarizar es encerrate en un cuarto con las fieras y tirar la llave. Eso es lo que están planteando. Sí. Ahora, me parece importante señalar esta incongruencia de quienes se oponen a todo, se oponen al impuesto a los grandes patrimonios, se oponen a la emisión monetaria y se oponen a una oferta a los acreedores externos que es considerada razonable incluso por la UNCTAD, que la ha considerado que es razonable. Bueno, esto, digamos, tiende a encerrar al país en un callejón sin salida.
Por suerte me parece que el gobierno no compra estas cosas, estas teorías, pero está realmente sometido a una presión muy grande. Lo que está pasando con el dólar bolsa y el dólar contado con liquidación es muy grave. Tenés un dólar oficial a 68 pesos y un dólar paralelo por estas formas de operación que roza los 120. Sí. Y esto trae un encadenamiento de consecuencias porque los productores de soja no quieren liquidar. Cuando hay una diferencia tan grande entre cotizaciones, se desata la presión para una devaluación del dólar oficial, que el gobierno trata de no hacer porque sabe las consecuencias que eso tiene sobre el salario. Porque este dólar paralelo contado con liqui no tiene impacto sobre el salario, sobre los precios, más que mínimo relativo. Por ejemplo, dentro de una semana, más o menos, o 10 días, se va a conocer la cifra de inflación del mes de abril. Sí. Por los trascendidos que llegan, sería menor al mes de marzo. A pesar de la altísima emisión monetaria. Yo he dicho varias veces que el gobierno de Macri demolió uno de los mitos del monetarismo relativos a la relación entre emisión monetaria e inflación, porque Macri disminuyó la base monetaria en términos nominales, es decir, una compresión brutal de la base monetaria, y tuvo la mayor inflación en 30 años. Sí. De modo que comprimir la base monetaria no sirve para frenar la inflación. Pero que subsiste el otro mito paralelo, y es que cuando emitís se dispara la inflación. Sí. Y ya está demostrado que cuando no emitís y por el contrario retirás pesos de circulación, no baja necesariamente. Y ahora lo que se pone a prueba es que cuando se emite, sube. Y, digamos, los niveles de emisión son muy altos y, sin embargo, no se está disparando la inflación. Ahora, si esta situación forzara una devaluación del peso en el mercado oficial, eso sí se trasladaría rápidamente a la inflación. Claro. Y naturalmente a la pérdida de capacidad adquisitiva del salario en este momento, que ya está muy golpeado en este momento. Por eso es muy importante las medidas que desde el Banco Central y desde la Comisión Nacional de Valores se adopten para impedir esta carrera contra el peso, que va en la línea de lo que decía Nicolanto. Finalmente esto conduce a la dolarización. Bueno, me parece que estos son los temas fundamentales en este momento en nuestro país, más allá de los ruidos mediáticos que distraen de las cosas de fondo con estupidez. Totalmente. De hecho, Horacio, comentamos hace un rato que la UIF se metió ya fuerte desde ayer con el tema del contado con liqui, así que bueno. Y porque el contado con liqui es un sistema propio para el lavado, ¿no? Totalmente. Bueno, Horacio, buen fin de semana, te leemos el domingo en el cohete y hablamos el lunes. Dale. Lo mismo para ustedes. Bueno, chau. Coditos, chau. Horacio Berbisky con nosotros. 9 de la mañana, 24 minutos, ¿tengo tiempo?